Lightroom. Lightroom es básicamente la herramienta de laboratorio digital y de flujo de trabajo más usada por los fotógrafos actualmente en el mundo. Es una plataforma que creó la gente de Adobe, ¿sí? Adobe Lightroom, la misma gente de Photoshop, ¿ok? Esa gente pues se desarrolló todo un programa especial y pensado para la fotografía, y la pegaron del techo porque tomaron todas las virtudes de algunos otros programas que ya existían y mejoraron algunas otras cosas que otros programas no podían hacer, y entonces crearon esta plataforma que de verdad es bien potente y bien interesante. ¿Ok? Lightroom se puede descargar en la página de Adobe Lightroom. No me pagan por decir esto, pero lo tengo que decir porque es la única página, digamos, oficial en donde esto se debería bajar. Lo pueden descargar la versión de prueba de 30 días y en esos 30 días van a tener oportunidad de poder aplicar lo que hoy vamos a hablar, entender, iniciarse para aquellos que no lo tienen, y también, bueno, si quieren seguir con el taller, pues evidentemente van a poder continuarlo y verlo y aplicarlo y luego decidir si quieren comprar el programa o si quieren hacer lo que tengan que hacer para poder funcionar con el programa, ¿ok? Para seguir trabajando el programa. En principio, vamos a ocultar esto y en principio, este taller que nosotros estamos dictando de Lightroom es un taller que consta, como les dije, de 5 lecciones. Aquí hay 4, pero hay una lección de ñapa que siempre damos, que es una lección adicional con extras, ¿ok? Esta primera lección es la que vamos a ver hoy. En una segunda lección se ve todo lo que tiene que ver con el manejo de la biblioteca y el manejo de la base de datos. En una tercera lección vamos a ver todo lo que tiene que ver con revelado y laboratorio digital propiamente dicho. Y en una cuarta lección vamos a ver todo lo que tiene que ver con la preparación de la fotografía para ser difundida en cualquier lugar, ya sea imprimirla, ya sea en una página web, ya sea para editar un libro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la versión de ñapa hablamos de algunos módulos extras, ¿ok? Y también de algunas cosas que probablemente se nos hayan escapado en las lecciones anteriores. Como les dije, este taller va a estar disponible, o las lecciones 2, 3, 4 y 5 van a estar disponibles a partir del miércoles en la página de la escuela Fotoarte. Yo después les voy a dejar el link en donde se podrían anotar para esas lecciones adicionales y para tener además acceso a todo el material de apoyo que viene con este curso. ¿Ok? Vamos a arrancar, ¿no? Arrancando, lo primero que vamos a hacer es definir qué es Lightroom, y a mí me gusta hacerlo diciendo qué no es Lightroom, ¿ok? Eso es muy importante porque a veces es como que, bueno, no sabemos exactamente qué es y qué no es, pero vamos a primero desmitificar, ¿no? Si quieren, ustedes pueden irme preguntando cosas y yo voy a ir como cazando algunas preguntas por ahí. Primero que todo, Lightroom no es un programa de manipulación de imágenes. Eso es muy importante, ¿ok? ¿Por qué no es un programa de manipulación de imágenes? Porque a través del Lightroom no podemos nosotros cambiar propiamente la estructura material de las fotografías. Es decir, nosotros no podemos incluir cosas, quitar cosas y hacer manipulación como quizás lo vemos con un programa como Photoshop, ¿ok? Entonces, desde el principio vamos a tratar de entender que Lightroom no va a servir para esos trabajos de manipulación, collage digital o cosas, digamos, de esa naturaleza. Lightroom no sería el programa para hacerlo, ¿ok? Tampoco Lightroom es un programa únicamente para explorar archivos.
hay personas que utilizan Lightroom única y exclusivamente para ordenar sus archivos y luego el resto del flujo de trabajo del fotógrafo lo trabajan en otros programas. Es importante saber que Lightroom es un programa bastante completo que cubre todo el flujo de trabajo completo desde la importación de las fotografías, pasando por su orden y catalogación, y además también para revelarlas y para exportarlas o difundirlas, ¿ok? Que sería todo el flujo de trabajo completo. Entonces, aquellas personas que lo utilizan solo como explorador de archivos realmente están desaprovechando bastante el programa porque es bastante poderoso y bastante amplio en todas esas características, ¿ok? Interesante saber que Lightroom trabaja en conjunto con Photoshop. No es igual o mejor que Photoshop, de hecho no es comparable, ¿ok? Hay personas, están los Photoshop Livers y los Lightroom Livers, y la verdad es que eso es un sinsentido para mí porque son dos programas que son diferentes, que se usan para cosas distintas y que más bien trabajar con ellos de manera conjunta y saber cómo trabajar con ellos de manera conjunta es lo que va a potenciar muchísimo el trabajo de un fotógrafo. Entonces, digamos, traten de no rechazar el uno y preferir el otro y así que crearse como esas parcelas porque la verdad estarían desaprovechando dos herramientas muy buenas, ¿ok? Ahora, Lightroom es una base de datos muy importante, una base de datos, ¿ok? Les decía que Lightroom es una base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente guarda fotografías, sino que guarda un montón de información muy importante de nuestras fotografías, ¿ok? Que nos van a ayudar no solamente a ordenar, sino a proteger nuestras fotografías. Entonces, más allá de ser solamente un lugar donde archivamos, es un lugar en donde ordenamos y protegemos nuestros archivos. Eso es muy importante. Es un laboratorio digital también, importantísimo. Es decir, así como en la fotografía tradicional o la fotografía química o la fotografía analógica, como lo quieran llamar, existe un laboratorio químico, la fotografía digital tiene un laboratorio también y es absolutamente necesario. Hay personas que piensan que es malo tocar las imágenes, que no se deberían trabajar las imágenes, que la imagen debe ser tal cual como sale de la cámara. Y eso es realmente un mito bastante grande, porque desde que la fotografía es fotografía, se ha trabajado y se ha mejorado en el laboratorio. Entonces, digamos, la utopía de la fotografía perfecta que sale desde la cámara, digamos, es eso, una utopía, es algo que no es así y que debemos entender que la fotografía, lo que capta la cámara es una información que está cruda, es una información que puede ser mejorada y que es una información que potencialmente tiene muchísimo más que trabajar. Eso no le resta en lo absoluto para nada a la, digamos, al talento o a la capacidad que pueda tener el fotógrafo a la hora de la captura. Pero sí es necesario que el fotógrafo sea un fotógrafo integral, es decir, que un fotógrafo que no solamente se preocupe por hacer una buena captura, sino también un fotógrafo que se preocupe en entender cómo es el proceso posterior a la captura para poder empezar a difundir la imagen. Entonces, Lightroom es un laboratorio digital y debo decir que también es el mejor motor de revelado del mercado. El motor de revelado es lo que trabaja en este tipo de programas para manejar la información de la fotografía, ¿ok? Y los motores de revelado que se han desarrollado en el mercado son buenos, pero algunos son muy destructivos con la información de la fotografía. Es decir, en la medida en que manejamos la información de la fotografía, puede suceder que esa información se dañe, dependiendo de cómo trabaje ese motor de revelado. Lightroom tiene el motor de revelado más avanzado del mercado porque es poco destructivo, es muy flexible y es bastante poco destructivo. Cuida muchísimo la información base original de la fotografía, ya vamos a entender por qué. Y es el mejor acompañante de Photoshop, es decir, si hay algún, digamos,
cómplice del Photoshop se llama Lightroom. Y la idea es que aprendamos o veamos cómo trabajar ese Lightroom en conjunto con el Photoshop, ¿ok? Sería más o menos la idea que deberíamos perseguir. Justamente hablando entonces de ese Lightroom versus Photoshop, ¿ok? Estaríamos viendo más o menos unas comparaciones, ¿no? Por acá me preguntan Lightroom versus Aperture. Aperture, para quienes no lo conocen, es uno de los programas, digamos, de revelado que también se usa muchísimo. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Sin embargo, Aperture tiene, digamos, no tiene tantas herramientas adicionales como lo podría tener el Lightroom, ¿ok? Es un buen motor de revelado, pero Lightroom puede hacernos digamos, el flujo de trabajo mucho más agradable, mucho más intuitivo, mucho más fácil. El trabajo nos lo puede hacer mucho más fácil. Aperture está bien, pero pasa que Lightroom tiene la ventaja también de que Lightroom se habla con otros programas como Photoshop, como InDesign, con toda la suite de Adobe, la suite creativa de Adobe, lo cual es una grandísima ventaja, ¿ok? Para no tener que duplicar archivos y grabar archivos para después abrirlos en otro programa. Lightroom te permite hacer como eh, esa relación, ¿sí? Eh, el, entonces, Lightroom versus Photoshop. El Photoshop, ¿ok? Vamos a ver que en Photoshop el archivo original se debe copiar en diferentes versiones. Es decir, cuando yo estoy trabajando en Photoshop, yo trabajo, en principio, trabajo con el archivo original, siempre. Y como cuando voy haciendo cambios, debo ir guardando diferentes versiones para poder guardar la historia de los cambios de ese archivo, ¿sí? En cambio, en Lightroom, ese archivo original no se cambia, es decir, es un archivo que no se toca, ¿ok? Y es un archivo en donde yo no tengo que estar grabando diferentes versiones. Lightroom, como vamos a ver en su digamos, filosofía, ¿ok? Es un programa que genera un archivo virtual y sobre ese archivo virtual es sobre el que se trabaja. Entonces, si comparamos Photoshop versus Lightroom en cuanto a el manejo del archivo original, vemos que en Photoshop vamos a estar tocando directamente el archivo original, mientras que en Lightroom no. Y eso es una buena, digamos, razón para usar Lightroom, porque el archivo original de la fotografía debería ser como nuestro negativo, algo que no lo tocamos y que no lo cambiamos, ¿ok? En Photoshop las herramientas que se manejan son sofisticadas y complejas. Digamos, tenemos que saber un poquito más allá de cada una de estas herramientas en detalle, tiene como unas características bien particulares. En cambio, las herramientas de Lightroom son un poco más fáciles y más intuitivas, ¿ok? En Photoshop, para manejar el flujo de trabajo completo del fotógrafo, digamos, desde que inicia el, el, el la descarga de las fotografías en la computadora hasta el final, ¿ok? Si uso Photoshop, tengo que manejar varios programas o plugins, ¿ok? En cambio, en Lightroom puedo manejar el flujo de trabajo completo desde la importación hasta la difusión, ¿ok? Completamente sin salirme de ese programa. Entonces, eso es una gran ventaja, no solo por facilidad y por ser algo más eficiente, sino también porque usa menos recursos de nuestra computadora, porque no tenemos que tener muchos programas abiertos o varios programas abiertos, ¿ok? Les hablaba de que Photoshop y Lightroom deberíamos trabajarlos juntos, ¿ok? Y eso sería lo más importante en cuanto a cómo sería ese trabajo en conjunto entre Lightroom y Photoshop. En Lightroom haríamos el trabajo de importar las fotografías a nuestra computadora, a nuestro disco duro, y haremos el trabajo de revelar, lo cual se guarda en una base de datos, ¿ok? Y luego podemos abrir esa misma fotografía en Photoshop, ¿ok?
con y ahí hacer manipulación y retoques que no se pueden manejar en Lightroom y linkear esto para que la fotografía manipulada y retocada vuelva a formar parte de nuestra base de datos y esté además atada a nuestra fotografía original. Esa sería, digamos, la manera de trabajar estos dos programas, ¿ok? Entonces, no deberíamos desechar uno y trabajar con el otro únicamente, o lo contrario, sino que tenemos que hacerlo, digamos, en conjunto. Sería, digamos, el consejo que se les puede, que les daríamos para poder trabajar estas dos cosas, ¿ok? Lightroom tiene un manejo muy particular de los archivos, que es lo que hace que estén protegidos, ¿sí? En el caso de cuando nosotros arrancamos, ¿ok? Hacer nuestra descarga de archivos, entonces nosotros podemos trabajar con imágenes RAW o crudas y con imágenes JPG, ¿sí? Esas imágenes que vamos a tener desde nuestra cámara, cuando nosotros las descargamos, ¿sí? Desde Lightroom o las cargamos en Lightroom, ocurren dos procesos en simultáneo. Y esto es lo que hace que se puedan proteger el original de nuestra imagen, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos procesos en simultáneo? Lo primero que pasa sucede en nuestro disco duro, es decir, la fotografía o el archivo original que nosotros tenemos en nuestra tarjeta de memoria se graba en el disco duro que nosotros hayamos elegido para guardar esas fotografías o en la nube también. Nosotros podemos comprar espacio en la nube y guardar digamos, esos archivos, ¿sí? Entonces allí queda resguardado, digamos, el archivo original o el negativo digital de nuestra fotografía. Pero paralelamente está ocurriendo en el disco duro de mi computadora que se crea una base de datos, ¿ok? Y esa base de datos es una base de datos que va a guardar una copia virtual de este archivo, ¿ok? Y la va a conformar en algo que se llama, o la va a guardar en algo que se llama catálogo. El catálogo es una de las herramientas principales del manejo del Lightroom, ¿ok? Sería propiamente la base de datos del Lightroom, ¿ok? Y lo que nosotros realmente vemos en Lightroom cuando vemos las fotografías sería lo que llamamos el preview. Es decir, estaríamos viendo, básicamente, es una versión o una previsualización de la imagen. Y por tanto, lo que estamos viendo y todo lo que trabajamos en la fotografía no lo estamos haciendo directamente en el archivo original, sino que lo estamos haciendo en el archivo virtual o en la previsualización. Esta separación entre el archivo original y el archivo virtual es lo que permite que la fotografía esté protegida constantemente. Y realmente el activo más importante de un fotógrafo, de hecho, no es su cámara ni su computadora, sino son sus fotografías. Entonces, es muy importante que esto esté bien resguardado y que esté lejos de poder ser dañado, ¿ok? En el caso de el archivo de previsualización, nosotros vamos a poder hacer allí cambios, vamos a poder agregar información, vamos a poder hacer un montón de cosas que luego vamos a poder deshacer o cambiar sin que eso impacte entonces la fotografía. Entonces, este entendimiento del manejo de los archivos es una de las cosas más importantes de Lightroom porque a veces pensamos que cuando estamos haciendo algún trabajo con una fotografía en Lightroom, estamos trabajando directamente con la imagen y la verdad es que no. Al final, cuando terminamos de trabajar de nuestra imagen, vendría un proceso para hacer que esos cambios sean definitivos en otro archivo distinto, que sería el proceso de exportación, en donde ya podemos obtener un archivo de nuestra fotografía que contenga todos los cambios e información que le agregamos, pero que no se sobrescribe a la fotografía original, ¿ok? Ahora, para poder manejar esto, necesitamos de unos requerimientos
de hardware que son muy importantes de entender, ¿ok? Primero, necesitamos una computadora, obviamente, ¿ok? Pero vamos a empezar por el principio, no por la computadora. Primero, tenemos que tener unas tarjetas de memoria, ¿ok? Esas tarjetas de memoria, la verdad es que deben verificar ustedes que sean de rápida lectura y que sean confiables. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas tarjetas, muchas marcas, tapa amarilla y diferentes marcas por allí que no necesariamente son confiables. Las más confiables son las SanDisk o las Compact Flash o las Lexar, ¿ok? Que son tarjetas de memoria de altísima calidad y que realmente ustedes deberían hacer una inversión en comprar tarjetas de buena marca y que tengan soporte, ¿ok? Luego, tienen que invertir en discos duros. Las fotografías no se deberían guardar en el disco de la computadora, en el disco duro de la computadora. Deberíamos tener discos duros externos con capacidad de almacenamiento y de hecho deberíamos tener mínimo 2 discos duros, uno donde trabajamos y otros en donde respaldamos, ¿ok? Eso me va a permitir que yo pueda, digamos, proteger mis fotografías mejor, porque, como dicen por ahí, discos duros hay solo de dos tipos, los que se dañan y los que se van a dañar, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que siempre un disco duro se puede dañar, pero ¿cuál se daña más rápido? El que se usa más. Por tanto, ¿cuál es el que se usa más? El de mi computadora, porque es el que tengo todo el tiempo usando y todo el tiempo prendido. Entonces, si yo guardo mis fotografías en el disco duro de la computadora, el riesgo de que se pierdan es bastante alto. Y lo otro es que tenemos que aprender a hacer respaldos. Y bueno, ya vamos a ver en las siguientes clases, si se anotan para seguir con el taller, que esos respaldos se pueden hacer automáticamente desde el Lightroom, ¿ok? O también yo debería invertir en espacio en la nube. Dropbox, SkyDrive, Google Drive, Box, Mega, iCloud. Hay muchas opciones de espacio en la nube que para muchas personas es mejor y mucho más práctico. Entonces eso también es una inversión que se debe hacer. Y luego está el tema de la computadora. Para nosotros poder trabajar con la computadora, o digamos, con esta herramienta del Lightroom, sin que la computadora colapse, deberíamos tener una memoria RAM de mínimo 4 gigas y esto ya es límite. Es decir, con 4 gigas ya podríamos estar trabajando de manera limitada. Lo ideal es tener 8 o 16 gigas, ¿ok? Y deberíamos tener un disco duro también de la computadora que tenga capacidad porque estos programas pues ocupan espacio en el disco duro. También deberíamos contar con un buen monitor, ¿ok? Para poder ver muy bien mi fotografía y para no estar lidiando todo el tiempo con los problemas de cómo veo la foto en la pantalla y cómo se ve luego cuando la veo en las redes sociales o cuando la veo en impresa o lo que sea, ¿ok? Entonces, el monitor, bueno, para aquellos que tienen máquinas Mac, el monitor está diseñado especialmente para audiovisuales, para fotografía, ¿ok? Por tanto, el monitor de las máquinas Mac es de los mejores del mercado y está, digamos, diseñado para ajustar sus valores de luminosidad, para ajustar sus valores de balance de blancos de una manera muy eficiente para poder mirar la mejor versión de mi fotografía. Si no tienen un monitor Mac o una máquina Mac, pues bueno, van a encontrar en el mercado un montón de opciones de monitores externos que podrían instalarle a su computadora. Si tienen un desktop, por supuesto, tienen que tener un monitor y si trabajan con una laptop, pues lo ideal es trabajar también con un monitor externo. Y a pesar de la cantidad de opciones que podemos ver en el mercado, ¿qué es lo importante? Primero, que no trabajen con un monitor tan gigante. Hay personas que les encanta trabajar con monitores inmensos. Yo fui una de esas hace un tiempo y me arrepentí. No es necesario ver tan grande este trabajo. Se puede hacer incluso un poco tedioso a la hora de revelar, tener tanto espacio
para moverte en la pantalla, pero no más de 24 pulgadas está bien. Debería ser una pantalla LED, debería ser lo ideal. LCD está bueno, pero lo ideal podría ser LED. Deben verificar que maneje el espacio Adobe RGB y que idealmente tenga al menos 16.7 millones de colores, ¿ok? Estas son especificaciones que vienen cuando compramos los monitores, y si lo van a comprar para fotografía, pues deberían estar atentos a estas especificaciones que les estoy hablando, ¿sí? Ahora bien, vamos con la configuración básica del Lightroom, ¿ok? En la configuración básica del Lightroom vamos a hablar del panel de preferencias, vamos a hablar de la placa de identificación, de los ajustes de lo que es el espacio de trabajo y la parte de almacenamiento y catalogación, ¿ok? En principio, lo interesante es ver lo que yo llamo las 5 caras del Lightroom, que sería entender primero que todo el layout del programa. Cuando vemos Lightroom, pues yo aquí estoy viendo mi pantalla de Lightroom y además también en la presentación tengo una pantallita de Lightroom puesta, y esta pantalla siempre vamos a ver en cualquiera de sus módulos que están aquí arriba, ¿ok? Vamos a ver diferentes divisiones de ese layout, que es lo que yo llamo las 5 caras del Lightroom. El primero es el panel izquierdo, ¿sí? Es un panel navegador, así se llama. Es un panel en donde nosotros vamos a poder movernos entre las fotografías y vamos a poder movernos entre diferentes versiones de revelado o diferentes opciones dependiendo del menú que tengamos. Pero digamos que es un menú que va, o un panel que va dedicado solo a navegar a través de las fotografías, ¿ok? Luego tenemos un panel central, que es en donde vemos normalmente las fotografías, así como en modo de grilla, ¿sí? Y eso en modo de grilla es, digamos, lo que se llama la hoja de contactos. Y es el panel visualizador central del Lightroom. Cuando estamos en el módulo de biblioteca, que es el módulo, digamos, de organización de archivos, ¿ok? Ese se ve como cuadrícula este visualizador, ¿sí? Si estamos en los menús de revelado, mapa, libro, etcétera, tiene una diferente manera de verse. Por ejemplo, en el revelado se ve la fotografía completa, ¿ok? No tengo opción de verlo en grilla, por ejemplo. Y así, en cada uno de ellos, se ve de una manera distinta, pero digamos que es el lugar o el espacio en donde se van a visualizar las imágenes, ¿ok? Luego tenemos un panel superior en donde tenemos el menú del Lightroom, donde están los diferentes módulos que vamos a trabajar. El panel derecho es en donde están las herramientas. Esas herramientas obviamente van a cambiar dependiendo del módulo, ¿ok? En el cual estemos ubicados, pero digamos que en ese panel es en donde vamos a trabajar o manipular propiamente lo que sería el programa, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todas las opciones para trabajar con las fotografías. Y por último tenemos el panel inferior, que es lo que llamamos tira de negativos, que aquí, por ejemplo, la pueden ver en mi caso, ¿ok? Esa tira de negativos es una manera de visualizar las fotografías, pero de forma horizontal. Es decir, siempre vamos a ver las fotografías tal cual, como si fuese una tira de negativos, ¿ok? Y esos paneles, tanto el izquierdo como el derecho, como el inferior y el superior, se pueden ocultar para darnos un poco más de espacio de trabajo, ¿no? Yo los puedo mostrar, fíjense, por ejemplo, acá los voy a mostrar con unas flechitas acá, ¿sí? Acá puedo ocultar y acá puedo ocultar, y fíjense que entonces al ocultar todos voy a tener como un mayor espacio para ver las fotografías. O los puedo mostrar todos, ¿ok? También esto tiene unos shortcuts o unos atajos, ¿ok? Que, bueno, si ustedes se inscriben el curso completo, van a tener acceso a un material de apoyo en donde están todos los shortcuts para hacer estas cosas mucho más rápido, ocultar, mostrar y hacer muchas otras cosas, digamos, con combinaciones de teclas más rápidamente.
¿ok? Entonces, por acá voy a ocultar estos dos, ¿ok? Para seguir mostrándoles entonces el contenido. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esa importación de fotografías, que se va a ver en detalle cómo se importa una fotografía en Lightroom en la lección siguiente, a la cual tendrían acceso a la hora de inscribirse, cuando nosotros hacemos esa importación, entonces tenemos varias formas de almacenar o agrupar las fotografías. Y esto a veces es lo que genera mucha confusión en los fotógrafos que empiezan a trabajar con el programa y no entienden mucho su filosofía o su manera de organizar. Y esas formas de almacenamiento son tres principalmente. El catálogo como tal, que ya lo nombramos antes, que es la base de datos propiamente dicha. Luego tienes carpetas y luego tienes colecciones, ¿ok? Vamos a diferenciar cada una de esas cosas porque son cosas diferentes, ¿ok? El catálogo, como les dije, es propiamente la base de datos que Lightroom emplea para almacenar toda la información. Y esa información es desde la ruta de las imágenes hasta etiquetas, información que yo le agrego. En la lección 1, cuando se ve toda la parte de importación y se explica toda la importación, se ve qué tipo de información es la que yo puedo y debo agregar a las fotografías, que es información que no está en el momento de la captura y que es muy importante, ¿ok? Que serían los metadatos, sería complementar los que se llaman los metadatos de la fotografía. Entonces, esta base de datos es la que yo les comenté antes, que se crea en el momento en que instalamos Lightroom, y aquí es en donde vamos a tener las previsualizaciones de las fotografías. Recordemos que estas previsualizaciones vienen de unas fotografías originales que están guardadas en mi disco duro. Entonces, este catálogo sería como propiamente la base de datos y es, digamos, la manera de almacenamiento más grande o primaria de lo que sería el Lightroom, ¿ok? Yo puedo trabajar con varios catálogos, es decir, las personas pueden crear varios catálogos. Y trabajar con varios catálogos va a depender de varias cosas. Por ejemplo, ¿cuándo yo debería tener varias bases de datos? Una de las razones sería cuando yo tengo fotos de características muy distintas. Por ejemplo, tengo fotos familiares, tengo fotos de trabajos profesionales, tengo fotos de viajes que yo considero que debo manejar de manera separada y que en ningún momento voy a querer unir en ningún tipo de difusión. Es decir, mira, si yo estoy clara de que yo mis fotos familiares nunca las voy a juntar con mis fotos profesionales o con mis fotografías de viajes, entonces no necesariamente las tengo por qué tener en un mismo catálogo. Hay que tener en cuenta que cuando yo creo varios catálogos, esas fotografías entre catálogos no se hablan. Es decir, yo no voy a poder nunca crear, por ejemplo, un filtro para ver fotografías que están en un catálogo junto a fotografías que están en otro catálogo. Eso no lo voy a poder hacer. Por tanto, cuando tomo la decisión de crear catálogos diferentes, tengo que tener muy claro que son catálogos que no se van a comunicar entre sí. Hay maneras de exportar fotografías de un catálogo a otro, que también se ve en la primera lección, pero eso es, digamos, una situación muy particular. Cuando yo puedo fusionar catálogos también, si en algún momento determinado me doy cuenta que no tenía por qué haber separado esas fotografías. Eso también se puede hacer. Pero lo importante es que sepamos que no es necesario abrir un catálogo por cada trabajo que yo hago de fotografía o por cada importación que yo hago en mi Lightroom. Algunos fotógrafos he visto mucho eso, que abren un catálogo por cada trabajo. Y eso, la verdad, no debería ser. O, digamos, genera un problema, que es que cuando yo quiera ver todas las fotos juntas, no las voy a poder ver en la base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un portafolio, que un portafolio está conformado por fotografías de diferentes trabajos que yo he podido hacer en el tiempo, ¿ok? No voy a poder unir
o ver en un mismo lugar fotografías de diferentes trabajos porque están ubicadas en catálogos distintos. Por eso, una de las recomendaciones es juntar o usar un mismo catálogo para grupos de fotos que son similares o del mismo género o del mismo tipo de práctica que tú realizas, ¿ok? También puedes abrir un catálogo para un trabajo temporal o para un trabajo que, digamos, va a tener muchísimas fotografías y que realmente tú no vas a utilizar o no vas a mirar junto a otras fotografías posteriormente. Les pongo un ejemplo. En un tiempo yo estuve trabajando durante casi un año haciendo la foto fija para la grabación de una serie de televisión mexicana. Teníamos grabaciones todos los días durante 6 meses y yo tenía que hacer la foto fija de todos los días, de todas las escenas que se grababan de esa serie. Eso era un archivo supremamente amplio, muy grande y que era de un trabajo muy específico. Yo decidí abrir un catálogo solamente para esas fotografías o para ese trabajo. ¿Pero por qué? Porque era un trabajo, digamos, bastante específico. Yo no necesariamente iba a querer unir eso con otras fotografías que tenía y además me permitía que si el cliente me pedía solamente esas fotos, yo podía entregarles el catálogo completo o podía solamente mirar ese catálogo sin necesidad de estar buscando y rebuscando entre fotografías. Podía darles además un orden particular a esas fotografías, clasificarlas de un modo particular, porque además ellos me pedían como que usara unos códigos para nombrar las fotografías muy específicos y una manera de abrir carpetas y una cantidad de cosas para ordenar las fotos que eran muy particulares de ese trabajo. Entonces, eso para mí era un catálogo que tenía tantas especificaciones que no pensé, y de hecho me funcionó muy bien, que no tenía por qué unirlo con el resto de las fotografías. De hecho, lo hice así y pude manejar ese catálogo aparte con todas esas especificaciones. Posteriormente, elegí las mejores fotos de ese catálogo y las importé o las exporté a mi catálogo de fotografías profesionales, aquellas que yo quería que formaran parte de mi portafolio, ¿ok? Cómo importar imágenes de un catálogo a otro, cómo fusionar catálogos, etcétera, es parte de lo que se ve en la lección de biblioteca. Luego, también se recomienda usar varios catálogos si tengo un archivo muy numeroso de fotografías. Es decir, si yo soy un fotógrafo muy prolífico que hace un montón de imágenes todo el tiempo, pues puede llegar un momento en que el catálogo se hace muy, muy pesado y es un catálogo que al hacerse pesado puede ser poco eficiente. Si además no tengo una computadora con 8 o 16 gigas de memoria RAM, entonces se me va a volver eso pues una vaca y entonces no voy a poder trabajar cómodamente con mis fotografías. Entonces algunos fotógrafos deciden, por ejemplo, abrir catálogos por año o cada tantos miles de fotografías abrir un catálogo adicional, ¿ok? ¿Cuántas fotografías es eso? Bueno, pueden ser 10.000, 20.000 fotografías. Una de las cosas que pasa con la fotografía digital, y que bueno, es algo que cada uno de ustedes tiene que revisar, es que disparamos mucho. En la medida en que vamos avanzando en la fotografía, nos vamos a dar cuenta que esa cantidad de disparos que vamos a hacer va a ir disminuyendo porque empezamos a ser más selectivos. Pero al principio, bueno, en un montón de fotografías somos las que hacemos, ¿no? Hacemos miles y miles y miles de fotografías. Entonces, bueno, eso genera, bueno, archivos muy numerosos. Y eso puede hacer que los catálogos sean bastante pesados. Entonces, algunos fotógrafos eligen hacer catálogos por cuando llegan a 10.000 fotos, cada 10.000 fotos hacen un catálogo, por ejemplo, o por cada año hacen un catálogo por cada año y luego, si quieren unir algunas fotografías de esos diferentes años en un solo catálogo, hacen este proceso de exportación de imágenes de un catálogo a otro que les estaba mencionando, ¿ok? Pero a ver, si ustedes son fotógrafos que están comenzando o que no tienen, digamos, tal cantidad de imágenes, no tienen
digamos, prácticas tan distintas, generar varios catálogos realmente se va a convertir en un dolor de cabeza. Yo les recomiendo que empezando, trabajen con un solo catálogo y ya. Y en la medida en que van creciendo, vayan tomando decisiones si deben trabajar varios catálogos o un catálogo, tomando en cuenta las limitaciones que implica que tengamos fotografías en diferentes catálogos. La verdad, la única limitación, dije limitaciones, pero realmente no, es una sola, es que las fotografías entre catálogos no se hablan, no las puedo ver al mismo tiempo. Entonces, eso podría constituirse en algún momento en una limitación. Sería lo que tendrían que considerar, ¿ok? Luego tenemos otra manera en que vemos el almacenamiento de las fotografías en Lightroom, que son las carpetas, ¿ok? Las carpetas es el lugar físico en el disco duro o en la nube en donde están las fotografías originales. Es decir, estas carpetas, estaríamos hablando de carpetas de almacenamiento en disco, ¿ok? Y las carpetas están dentro de un catálogo, ¿ok? Esa eh, digamos, esa clasificación en carpetas no es una clasificación o no es una partición del catálogo, es decir, el catálogo no se parte en carpetas, sino que el catálogo usa esta estructura de almacenamiento que nosotros decidimos hacer en nuestro disco duro como una guía para nosotros poder ubicar y conseguir las fotografías en el navegador de la base de datos. ¿Ok? Ya vamos a ver, en lo que terminemos de ver las distintas formas de almacenamiento, en donde se ve en el programa el catálogo, la carpeta y la siguiente, que es la colección. ¿Ok? Entonces, estas carpetas, bueno, es la manera en cómo nosotros almacenamos las imágenes en nuestro disco duro. Si nosotros no tenemos una estructura para guardar nuestras fotografías en el disco duro, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es una sola carpeta, que es un gran pote en donde tiro fotografías. Eso no debería ser. Nosotros deberíamos crearnos una estructura para separar los diferentes trabajos, y aquí es donde yo debería abrir una carpeta por cada trabajo que yo realizo o por cada descarga de fotografías, y allí, bueno, no hay nada escrito en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay fotógrafos a quienes les sirve tener una carpeta por año y dentro del año tener una carpeta por cada trabajo. Por ejemplo, hay fotógrafos de viaje, para quienes el año realmente no importa mucho, sino el lugar. Entonces tienen una carpeta por cada lugar que visitaron, a dónde viajaron. Si eres un fotógrafo, por ejemplo, de moda, probablemente tengas una carpeta por cada editorial que hayas realizado, o por cada modelo, o por cada book que hayas realizado. Yo, por ejemplo, que soy fotógrafo de artes escénicas, tengo una carpeta por cada obra de teatro o espectáculo que documenté. Y así, bueno, dependiendo de cuál sea la naturaleza del trabajo que nosotros hagamos, entonces vamos a elegir una estructura para nuestro almacenamiento en el disco duro. Esa estructura no se hace cuando trabajamos con Lightroom en el disco duro propiamente, en el sentido de que vamos a abrir el explorador y vamos a empezar a abrir carpetitas, ¿ok? Lightroom en el módulo de importación nos permite, y ese es el momento en el cual nosotros armamos la estructura y desde ahí podemos abrir carpetas y ordenar carpetas. Y entonces voy con algo que es muy importante para Lightroom. A partir del momento en que ustedes empiezan a utilizar Lightroom, tiene que aplicar una regla de oro, que es que a partir de ese momento no se mueve ni se cambia nada de ninguna fotografía que no sea desde Lightroom. Tenemos una mala manía o una costumbre de irnos al explorador de nuestra computadora y desde ahí empezar a cambiar cosas, ¿no? Le cambiamos el nombre a las carpetas, le cambiamos el nombre a los archivos, los mudamos de un lugar a otro, los eliminamos, etcétera. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso desde el explorador y no en Lightroom? Porque en Lightroom se puede hacer todo eso. Podemos cambiarle nombre a las carpetas, mudar carpetas, cambiar nombres de archivos, podemos
digamos, hacer todo lo que es la administración de la estructura física de los archivos originales, lo podemos hacer y debemos hacer desde Lightroom. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Cuando no lo hacemos, lo que sucede es que vamos a, digamos, generar un problema de comunicación entre Lightroom y las fotografías. Y entonces nos va a ocurrir que vemos la foto en Lightroom, pero aparecen como con un signo de interrogación o una X, y realmente estamos viendo solo la previsualización, pero no tenemos acceso a la fotografía original, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. A partir del momento en que empezamos a hacer este tema de manejar las fotografías en Lightroom, pues debe ser regla de oro que todo lo que yo vaya a cambiar en el Lightroom va a ser lo tengo que manejar desde Lightroom, lo tengo que manejar desde allí, y Lightroom presta todas esas posibilidades, ¿ok? Que justamente es la idea del curso completo, ¿ok? Y luego están las colecciones, ¿ok? En el caso de las colecciones, ¿ok? Las colecciones son una manera adicional de agrupar las fotografías. Esa manera es una manera virtual, es decir, es una manera que no duplica las fotografías. En el Lightroom, yo puedo, ya vimos que tenemos el catálogo, tenemos las carpetas, que son la ubicación física de mi fotografía. Y luego yo puedo hacer agrupaciones adicionales que no van a duplicar la fotografía. Estas colecciones son como unas carpetas también, ¿ok? Pero en donde yo puedo agrupar fotografías que están en diferentes carpetas físicas de mi disco duro, ¿ok? Esto me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero hacer un portafolio, pero ese portafolio está conformado por fotografías que están en diferentes trabajos, entonces yo voy a poder agrupar en este lugar esas diferentes fotografías sin moverlas de su ubicación original. Esa es la parte más interesante. Es decir, si yo tengo trabajo con modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, pero yo quiero tomar una foto de cada modelo y hacer una carpeta que se llame portafolio, yo no tengo por qué mover la foto original de ese lugar, sino que yo creo una colección, y en esa colección yo puedo incluir esas fotografías y voy a tener una agrupación de diferentes fotografías que están en diferentes carpetas. Esto es una grandísima ventaja, no me va a duplicar las imágenes y me va a permitir hacer agrupaciones que no dependen exclusivamente de la ubicación física de las fotografías, ¿sí? Las colecciones pueden ser colecciones manuales, pueden ser colecciones inteligentes que se hacen automáticamente, ¿ok? Yo las puedo borrar, las puedo eliminar y eso no va a afectar para nada ni la estructura de ubicación física de mis archivos, ni va a afectar tampoco el espacio de almacenamiento, porque estas fotografías no se van a duplicar, sino que se va a trabajar es con la previsualización, ¿ok? Estas colecciones, cuando se aprenden a manejar, cosa que vamos a ver en la lección 1 del curso completo, es una herramienta muy potente para poder organizar fotografías, crear portafolios, crear nuevas agrupaciones, hacer edición. Es bastante interesante, ¿ok? Entonces, estos modos, yo me voy a ir acá a mi navegador, yo estoy dentro del Lightroom, en la biblioteca, ¿ok? Aquí vemos todos los paneles, ¿ok? Y entonces, en la biblioteca, en el navegador, voy a poder ver, yo siempre recomiendo como que en estas flechitas blancas cerremos los menús, porque siempre vienen totalmente abiertos. Cuando los cerramos, podemos ver las posibilidades que tenemos. Y entonces aquí vemos en la biblioteca que tenemos una de catálogos, un menú de carpetas y un menú de colecciones. Entonces acá yo voy a ver es el catálogo en el cual estoy en este momento. Como yo les dije, ¿ok?
El Lightroom, cuando yo lo abro, cuando yo lo instalo, se me crea un catálogo, ¿ok? Pero yo puedo abrir varios catálogos y cada vez que yo abro un catálogo diferente, yo solamente voy a ver las fotos de ese catálogo. Aquí arriba, en la barra superior del Lightroom, voy a ver en qué catálogo estoy ubicado, ¿ok? Y acá solamente me va a mostrar la información del catálogo que está abierto. Yo no voy a poder ver aquí otros catálogos. Por ejemplo, este catálogo en el cual yo estoy ubicada tiene 34.145 fotografías, ¿ok? Y la última importación que se hizo a este catálogo es de 20 fotografías, por ejemplo. Entonces, yo podría, si le doy clic aquí, ¿ok? Voy a ver todas las fotografías de ese catálogo que deben ser, pues bueno, un montón de fotografías de todo tipo, ¿ok? Si me voy a la importación anterior, veo las últimas fotografías importadas, que fue la presentación de esto que estoy haciendo ahora, ¿ok? Esa sería la manera en cómo yo me puedo mover acá. Luego tengo las carpetas. Cuando abro las carpetas, lo primero que voy a ver son todos aquellos discos duros que, estando o no conectados, en algún momento yo tengo fotografías en este catálogo que están en esos discos físicos guardados. Y voy a ver en verde aquellos discos duros que están conectados en ese momento. Por ejemplo, aquí aparece en verde el disco duro de mi computadora, ¿ok? Pero hay 1, 2, 3, 4 discos duros adicionales externos en donde yo tengo fotografías guardadas, pero que no están conectados, ¿ok? Como ven, como no están conectados, aparecen con un signo de interrogación. En lo que yo conecte ese disco duro, entonces estos signos de interrogación van a desaparecer porque se sincroniza, ¿ok? Las fotografías. En el disco duro que tenemos conectado, entonces yo puedo ver las carpetas y la manera en cómo físicamente están ubicadas, ¿ok? Por ejemplo, tengo 11.846 fotografías en mi carpeta Pictures de mi disco duro. Y si lo abro, puedo ver los diferentes, ¿sí? Subcarpetas en donde está una que se llama Digital 2, que son trabajos de alumnos de Digital 2, Digital 3 son todos los trabajos de mis alumnos de Digital 3 esto creo que son el último año, ¿ok? Con 11.615 fotografías, y tengo parte de mi trabajo personal, y fíjense que si yo abro acá, voy a tener subcarpetas, ¿ok? En donde tengo las diferentes trabajos que he podido realizar. Incluso si hay dentro de una carpeta otra subcarpeta, voy a poder verla también, ¿ok? Entonces, esto es la ubicación física de mis carpetas. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, en Personal Works, voy a tomar esta, ¿ok? Entonces, él me va a mostrar las fotografías que forman parte de esa carpeta únicamente. Eso no quiere decir que las otras fotografías desaparecieron. No, no desaparecieron. Están en el catálogo, pero no las estoy viendo en este momento. Si yo quiero ver otro trabajo, pues simplemente me muevo hacia ese otro trabajo y entonces voy a poder ver las diferentes fotografías, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, una de las maneras de ubicarte más fácilmente en tus trabajos es tener una buena estructura de almacenamiento de fotografías en tu disco duro, ¿ok? En la lección que viene vamos a poder ver cómo puedo yo crear carpetas, cambiar nombres de carpetas, mudar carpetas, mover carpetas desde aquí, sin hacerlo en el explorador de mi computadora, ¿ok? Luego tenemos las colecciones. Y aquí en las colecciones, ¿ok? Vemos que Lightroom tiene unas colecciones que vienen como prediseñadas dentro de las colecciones inteligentes, ¿ok? Y yo también puedo crear colecciones nuevas. Cuando yo creo una colección nueva, ¿ok? En esa colección
yo puedo mover fotografías de cualquier lugar. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía aquí, ¿ok? Y la quiero meter en esto que se llama objetos y documentos, yo simplemente la arrastro y la meto acá, ¿ok? Y entonces esa fotografía está aquí y esa fotografía también está aquí. Eso no quiere decir que está duplicada. Eso quiere decir que una misma fotografía tiene link hacia agrupaciones diferentes y miran y están conectadas con la misma foto original. Eso me puede servir, como les dije, para yo sacar fotos de cada uno de mis trabajos y poder agruparlos de repente en una carpeta que llamo portafolio. También las carpetas, esto sería como la manera manual, las colecciones, perdón, pueden ser inteligentes, en donde yo puedo programar la manera en cómo se agrupan las fotografías, parte de lo que también se va a ver en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, esto que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Y que es como digamos la parte fundamental de esta clase introductoria, es lo que sería la manera en cómo Lightroom maneja como tal la filosofía de sus archivos, ¿ok? Que es una de las cosas primordiales del Lightroom. Vimos parte de lo que maneja el módulo de biblioteca, ¿ok? El módulo de biblioteca tiene muchas otras funciones, igual se pueden hacer cambios en la información de la fotografía desde el módulo de biblioteca, ¿ok? Tenemos el módulo de revelado, que es el módulo en donde nosotros vamos a ajustar los valores y revelar mi fotografía propiamente. Este es uno de los módulos más interesantes también. Todos son interesantes, pero este, digamos, es para mí apasionante, ¿ok? Hay un módulo de mapa en donde se muestra la ubicación, la geolocalización de las fotografías. Si yo le agregué a mi fotografía esa información de geolocalización, hay algunas cámaras que agregan esa información de geolocalización automáticamente, ¿ok? Otras que no, y se lo tengo que hacer o se lo tengo que agregar en el momento en que importo las fotografías. Si es que para mí es importante esta información, entonces yo podría ver, así como las personas tienen iPhone o algunas Android que se ven las fotos por el mapita, bueno, podría verse también acá. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para las personas que hacen fotografía de viaje o para las personas que trabajan la fotografía desde el punto de vista científico para cosas geológicas o cosas de ese estilo. Y luego hay otros módulos, como el módulo de libro, en donde se puede maquetear un libro, ¿ok? Se puede hacer una maqueta, un borrador de un libro con diferentes, digamos, diseños, ¿ok? Vamos a esperar que mi computadora reaccione, pero por ahí debería verse el módulo de libro, ¿ok? Está el módulo de proyección también, en donde se hacen, aquí está el módulo de libro, apareció, nosotros podemos, aquí se puede diseñar completamente un libro, obviamente las herramientas tienen sus limitaciones, pero digamos, para una primera aproximación a un proyecto editorial, va bien, digamos, puede plasmar una idea que cada uno de nosotros tenga para hacer un proyecto editorial y luego contratar a un diseñador para que nos ayude a hacerlo realidad, ¿ok? Pero digamos que de una manera bastante intuitiva, nosotros podemos darle alguna forma a ese libro, ¿ok? También podemos diseñar proyecciones, es decir, videos o video slideshow de las fotografías en donde podemos agregarle letras, podemos agregarle música, podemos diseñar cómo es ese slideshow y crear proyecciones de diapositivas que se pueden exportar a PDF o se pueden exportar a video MP4, ¿ok? Se le definen los tiempos de cada fotografía, se le definen las transiciones entre fotografías y lo más interesante es que yo puedo hacer esto con las fotografías que estoy previsualizando sin necesidad de exportarlas.
Es decir, no tengo por qué exportar las fotos ya reveladas y luego esas fotos meterlas en un programa de edición de video para hacer el video y entonces voy a estar como ocupando muchísimo espacio en mi disco duro en eso. Aquí yo podría elegir un grupo de fotografías, hacer un slideshow y exportarlo a video sin necesidad de duplicar las imágenes. En el módulo de imprimir, yo puedo diseñar layouts para imprimir. Él me trae como unas especies de plantillas, ¿ok? Si yo tengo, esto puede servir si yo tengo una impresora casera o si yo quiero imprimir unas fotografías como collage de fotografías o cosas así, o lo que más se usa que son las hojas de contacto, que es esa manera en cómo yo puedo presentar al cliente en una misma hoja varias fotografías en formatos pequeños para que él elija fotografías. Esa hoja de contacto pues existe, digamos, eh, desde que existe la fotografía, pero esta sería la versión digital de la hoja de contacto. Yo la puedo diseñar, cambiar el tamaño de las celdas, la información que contiene, etcétera, etcétera. Y por último, tengo un módulo en donde puedo diseñar una página web, ¿ok? O el que pueden ser en lenguaje HTML5 o en lenguaje HTML, y yo lo puedo luego hostear en un dominio, y entonces podría diseñar una página web sencilla, pero podría hacerlo de nuevo, sin necesidad de exportar las fotografías, ¿ok? Las plantillas que trae Lightroom para diseñar páginas web, la verdad, sí son bastante básicas, pero se pueden bajar e instalar plantillas mucho más sofisticadas desde internet, algunas pagas, otras gratuitas, pero digamos que si queremos diseñar nuestra página web, si queremos algo sencillo para mostrar nuestras fotografías, podemos hacerlo desde acá, ¿ok? Algo muy interesante también es que Lightroom tiene algo que se llama servicios de publicación, que es que yo puedo configurar el linkear mis imágenes con Facebook o con Flickr o con cualquier, se pueden buscar más servicios de publicación en línea. Lamentablemente Instagram no está, pero sí podemos publicar en Blurb, en varias plataformas directamente. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, podría tomar un grupo de fotografías y desde acá publicarlas en Facebook sin necesidad de tener que exportarlas, guardarlas y luego montarlas en Facebook, sino que automáticamente las linkeo con mi Lightroom y eso va a publicarse automáticamente y con las características de resolución que yo le coloque y que yo defina. ¿Ok? Lo mismo con Flickr o con cualquier otro servicio de publicación. ¿Ok? Esto, digamos, es súper útil porque me ahorra un montón de tiempo y además, cuando yo modifico alguna fotografía que ya está publicada, puedo republicarla. Él me da una opción de volver a sincronizar y volver a publicar esas fotografías en cualquiera de las plataformas en donde yo la haya publicado de manera, digamos, automática desde acá. ¿Ok? Entonces, como les dije, esta, bueno, sería la primera lección. Este es un curso que es mucho más amplio. Esto es una introducción al Lightroom nada más para que ustedes vean toda su potencialidad y toda su funcionalidad, ¿ok? Y tenemos luego 3 lecciones más la ñapa, en donde vamos a ver de manera detallada todo lo que se puede hacer en cada uno de los módulos de Lightroom, ¿ok? Así que, bueno, esta sería la clase introductoria y bueno, creo que voy a detener entonces el compartir la pantalla para que me vean la cara otra vez. Aquí estoy. Y poder atender un poquito las preguntas. Déjame ir como de abajo para arriba, ¿ok? A ver,
o no sé, vamos a ir desde acá. De mi cuenta de Instagram. Muy bien. La Lightroom versión portable tiene ciertas limitaciones, pregunta Johan. Sí, sí tiene limitaciones. Se pueden hacer cosas bastante básicas, sobre todo ver fotografías, exportar fotografías, compartir fotografías. Se pueden hacer varias cosas del revelado, pero obviamente no es igual que tener la versión de desktop, que es mucho más amplia y mucho más potente. Ya le contesté a Jaycee lo de Lightroom versus Aperture, ¿no? Fernando Duarte pregunta, ¿Lightroom CC y Lightroom Classic son lo mismo? No. Lightroom Classic es una versión para... La diferencia entre Lightroom CC y Lightroom Classic es que Lightroom CC tiene una opción, tiene la versión móvil, es decir, que tú puedes sincronizar el Lightroom con esa versión portable que hablaba Johan, ¿ok? En tu tablet o en tu iPhone, ¿ok? O en tu teléfono, y además te ofrece 1 tera de tiempo de espacio de almacenamiento en iCloud, ¿ok? Entonces, digamos, Lightroom CC es un Lightroom que está diseñado para la portabilidad. Tienes la versión desktop, pero además tienes las versiones portables y la sincronización con esas versiones portables, ¿ok? Y además el tiempo en la nube. Obviamente esto cuando lo pagas, ¿no? Obviamente, si no lo pagas porque lo adquieres por medios poco confiables, entonces, pues obviamente esto no tendría con mucho sentido, porque lo que es más atractivo de ese paquete, que es la portabilidad y el espacio en nube, pues no lo vas a tener en una versión que no sea oficial, ¿ok? El Lightroom Classic sería exactamente lo mismo, pero sin la parte portable y sin el tiempo en la nube. Y entonces esa Classic es la que regularmente se instala cuando no estamos comprando la versión oficial. Dil pregunta a qué me refiero con versiones. Bueno, Lightroom viene en diferentes versiones y, bueno, como todos los programas, así como las versiones del teléfono que se van actualizando también del sistema operativo, Lightroom también viene en varias versiones y cada año van como actualizando y mejorando algunas cosas. Cuando tenemos la licencia oficial y la hemos comprado, esas versiones son gratuitas, no pasa nada, yo me conecto a internet y la voy actualizando, pero cuando no, pues no. Tengo que hacer esa actualización manualmente si la quiero hacer, ¿ok? Euge pregunta, ¿el cámara de RAW de Photoshop no se va acercando día a día a lo que es la edición del Lightroom? Claro, sin la ventaja de la clasificación y guardado. Sí, Euge, de hecho, el cámara de RAW de Photoshop es un plugin que imita o está basado en el motor de revelado del Lightroom. Y sí, puede hacer gran parte de lo que hace el motor de revelado del Lightroom. Lo que te pierdes, como dices, efectivamente, es la ventaja de la clasificación y el guardado de imágenes. María Teresa pregunta por Capture One, lo mismo que le contesté a Jaycee sobre el Aperture. Son buenos programas, lo único es que no tienen la amplitud de posibilidades de Lightroom ni la conexión directa con el resto de la suite creativa de Adobe. Jean-Pierre habla de Darktable, que es un código abierto limitado. No lo conozco, Jean-Pierre, pero ahora me picó la curiosidad y lo voy a revisar y por ahí te puedo contar. Eleazar dice, Adobe Bridge también podría funcionar como organizador de imágenes. Efectivamente, Eleazar, Adobe Bridge es un organizador de imágenes. De hecho, es el programa primo de Photoshop, el que se debe manejar con Photoshop para organizar imágenes. Era lo que les decía cuando comparábamos Lightroom y Photoshop, que Lightroom maneja todo el flujo completo y si quiero trabajar Photoshop tendría que trabajar con varios programas. Adobe Bridge es uno de esos programas adicionales que tendría que trabajar cuando solamente tengo Photoshop si quiero tener la organización de las imágenes y todo, digamos, funcionalidades parecidas a las de la organización de imágenes de Lightroom,
con la limitación o la diferencia de que no tenemos esto de el que se separa la fotografía original y la virtual, por tanto, los cambios se hacen directamente en las imágenes o en los archivos de las fotografías. Y eso podría ser un poquito peligroso. Jaycee dice, es decir, que Photoshop trabaja con esa copia virtual y la puedo enviar nuevamente al Lightroom. Sí, Jaycee se refiere a cuando hacemos el trabajo en conjunto, en donde revelamos en Lightroom, abrimos en Photoshop y luego se carga en la base de datos de Lightroom. Efectivamente, cuando lo hacemos, Photoshop trabaja con la copia virtual y la lleva de nuevo al Lightroom para que se guarde la fotografía modificada. ¿Ok? Eso obviamente lo tenemos que parametrizar, es decir, nosotros le decimos al Lightroom con qué características va a abrir esa fotografía en Photoshop y con qué características la va a guardar en la base de datos de Lightroom de nuevo, ¿ok? Las tarjetas de memoria, Dil, hablé de SanDisk, hablé de Compact Flash para las tarjetas grandes, hablé de Lexar como las principales tarjetas. No sé cuántas personas están conectadas ahorita. Vamos a ver por acá. ¿Qué más? ¿Qué monitor recomiendo? Wow. Hay muchísimas opciones. Yo creo que lo importante es verificar esas características que les dije, ¿no? Hay, por ejemplo, los monitores LG son muy buenos. Las marcas reconocidas, traten de no buscar un monitor por ahí tapa amarilla o no sé, o chino, una cosa de esas, no sé, esas marcas un poco extrañas que ahora surgen por ahí. Traten de buscar como marcas, digamos, ya sentadas y que además les puedan prestar servicio, ¿no? Creo que eso es lo importante. ¿Puedes renombrar un catálogo? No, los catálogos no se pueden renombrar. Toda vez que le pusiste un nombre, moriste con él. Podrías exportar todas esas fotografías a un catálogo nuevo, con el nuevo nombre, proceso un poco fastidioso, pero se puede, y luego borras el catálogo viejo. Esa podría ser una opción. Si no he creado varias carpetas, ¿lo puedo hacer después? Sí, siempre que lo hagas desde el Lightroom. Es decir, digamos, tú tenías todas las fotografías como un pote y de repente dijiste, no, Jaycee, no seas así, esas fotografías pote, eso no puede ser, déjame ir abriendo carpetitas, lo puedes hacer desde la biblioteca de Lightroom sin perder ni los revelados, ni lo que hayas hecho con esa fotografía, ni ninguna información y sin perder el link entre la fotografía virtual y la original. ¿Cuál es la duración de las lecciones? Las lecciones duran aproximadamente 2 horas y también son, digamos, en este caso van a ser grabadas y a partir del miércoles van a estar disponibles. María te dice, buenísima la clase. Sí, estoy buscando en EFA, no estoy segura cuál viene. Bueno, ya les voy a poner en la descripción del evento de YouTube, les voy a poner el link hacia el curso en caso de que quieran hacer las siguientes lecciones para que se puedan inscribir, lo puedan adquirir y puedan entonces continuar con el aprendizaje. El Lightroom Online es un poco el portable también que mencionaban arriba, que ya mencioné. Alexandra, gracias a ti por haber venido. Alfredo, buenísimo. La dinámica de las próximas lecciones es que si ustedes quieren seguir con el curso, tendrían que ir al link que les voy a dejar en el evento de YouTube, que sería el link hacia nuestra página web, en donde se adquiere el curso. Y entonces, al inscribirse y adquirirlo, van a tener acceso a el resto de las lecciones a partir del miércoles. Eso se puede hacer en cualquier momento porque las lecciones van a quedar allí colgadas, ¿ok? Milexis, hola, ¿cómo estás? Milexis es una de las personas que adquirió su curso completo y Milexis ya tiene la opción de ver el resto de las lecciones sin ningún problema a partir del miércoles, ¿ok?
Bueno, Dorana, esperamos que veas esto luego. Gaby pregunta, ¿se puede importar desde el Lightroom las fotos que tengas en fotos de Mac? No, no se puede. Las fotos de Mac, esa aplicación de Mac es un fastidio. Es compleja, incluso en su manera de almacenar, tiene como unos almacenamientos ahí misteriosos, una cosa un poco rara. Lo que se puede hacer es exportar esas fotografías de la aplicación Fotos de Mac a un archivo o a una carpeta o a un disco duro que tú, digamos, sepas en dónde está, porque el problema con Fotos de Mac es que el lugar en donde están almacenados es como un poco encriptado, ¿no? No es que no le puedas llegar, sino que es rebuscado. Pero podrías hacer esa exportación masiva de esas fotografías y luego importarlas en Lightroom. Es un proceso un poco engorroso, pero no hay una sincronización automática. Si ya tengo mis archivos desordenados, ¿puedo organizarlos? Sí, señor. Todo es posible en la vida. Lo malo es que te va a ocupar tiempo, pero si aprendes a manejar todas las posibilidades de la biblioteca, en donde puedes renombrar, mover, crear carpetas, renombrar carpetas, consolidar carpetas, puedes hacer todo eso. Cuando aprendas esas posibilidades, vas a poder dedicarle un tiempo y organizar todo lo que tengas. Y eso es normal, María Alejandra, no te sientas mal, todos hemos pasado por ahí, somos súper desorganizados con la fotografía, la verdad es que es un factor común entre todos los fotógrafos, a menos que vengas de ser ingeniero, que siempre tienes como una estructura súper planificada, y normalmente los ingenieros son así como con sus carpetas. No sé qué dice Jaycee por ahí, que es ingeniera, pero sí, es normal, pasa muchísimo, me pasó, been there, done that. La fotografía tenía un solo pote, una locura, ni siquiera renombraba las imágenes, no sabía qué cosa era qué, un pequeño desastre. Pero bueno, aprendí a la mala, pero bueno, estos cursos están para que ustedes aprendan a la buena, ¿no? Que sería la manera. El material Rommel va a estar disponible para las personas que hayan adquirido el curso. Las personas que quieran el curso van a tener material de descarga en donde van a tener la presentación que vimos, vamos a tener los shortcuts, vamos a tener incluso fotografías con las cuales ustedes van a poder trabajar para hacer las prácticas y dañarlas y hacerlas y moverlas, fotografías que no les van a doler porque no son suyas. Pero sí, para las personas que quieran el curso, el material estará disponible. En la computadora solo tengo los archivos JPG. Los archivos RAW siguen en las memorias de la cámara. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes la fotografía RAW en la memoria de la cámara? Al hacer los catálogos, colecciones, ¿debería importar directamente los archivos RAW? Claro que sí. Los archivos RAW son tus negativos digitales, es lo más importante y lo más preciado de tu fotografía. No los puedes dejar en tu cámara. Por favor, hazlo ya. Así sea, guárdalo en un disco duro cualquiera. Las tarjetas de memoria son súper vulnerables. Se pueden dañar, se pueden mojar, se pueden tener un error de acceso, se te puede perder todo. No lo hagas. Eduardo, necesito que lleves tus fotografías RAW a algún lugar más seguro. Si haces el curso, vas a saber cómo hacer esa importación a través de Lightroom y hacerlo todo ordenadamente y no perder absolutamente nada, pero en principio lo que te recomendaría es grábalas en un disco duro externo para protegerlas, porque a la tarjeta de memoria le puede pasar algo en cualquier momento. ¿Ok? Gracias a ti, Natalie. Eugi tiene un monitor Asus y lo ama. Ay, qué chévere. No conozco esa marca, la voy a chusmear. Yo soy ingeniero y el orden en la fotografía no se me da. Bueno, está muy bien. Entonces ya vas a saber cómo ordenar mi Lexis. Eh, pero te va a servir mucho esa formación académica de la ingeniería del orden y la planificación y todo lo demás, ya vas a ver. Ryan preguntó sobre el Lightroom CC y el Lightroom Classic, creo que ya lo había respondido.
¿Qué más por acá? Dice, se pasan arrastrándolas. Existe otra manera, creo que se refiere a la manera de pasar una foto a una colección. No, puede ser arrastrándola o puede ser también con el botón derecho de la fotografía donde dice agregar a colección. Bueno, los ingenieros están diciendo que ellos no son ordenados, entonces, bueno, retiro lo dicho, los ingenieros son desordenados igual que todo el mundo. Gracias por la clase, Cristian, gracias a ti por venir. Compré una nube, dice Jaycee, y cargué todos los RAW, y aunque vivo en España, con una buena wifi, la conexión con mi laptop no es buena. Ah, bueno, ahí está la experiencia de Jaycee con la nube. Entonces, bueno, yo personalmente digo, recomiendo la nube si eres una persona como que viajas mucho y tienes mucha movilidad. Yo no me he arriesgado todavía, confieso, a grabar mis fotos en la nube. Pero porque, bueno, debe ser la edad. pero es una buena opción si tienes mucha movilidad, ¿ok? Eduardo dice, muchas gracias. Hasta ahora solo revelaba las fotos directamente de la memoria. Claro, Eduardo, por favor. Espero que mejore eso, Eduardo. Rajigrim no te había saludado. BenQ tiene una serie de monitores para fotografía y diseño. Es verdad, BenQ es bastante buena en audiovisuales. Esa es una buena marca para recomendar. Muy bien. Entonces, ya creo que respondí todas las preguntas. Espero que les haya gustado la clase. Les pediría si nos pueden compartir por Instagram una fotito de ustedes viendo la clase, un selfie allí de su lugar de trabajo, de su espacio, donde nos estuvieron viendo y nos hacen un mention, sería chévere en sus historias o nos los mandan por privado y lo publicamos, porque eso, digamos, nos gusta entender y saber en dónde está cada uno de ustedes. Entonces, nos gustaría como conectarnos un poquito más en su espacio y dónde están. Muy bien, el tema con las clases en vivo se me dificulta por la hora y el trabajo. Keilva, las clases quedan grabadas. Eso es lo más interesante de las clases online. Quedan grabadas, con lo cual, así nosotros las pongamos en la mañana y digamos, mira, es de tal hora a tal hora, los miércoles y los viernes. Si tú no puedes en ese horario, al llegar de tu trabajo en la noche o cuando tengas internet, puedes mirarla, ponerte al día, hacer las asignaciones y seguir a tu propio ritmo. Esa es la idea de las clases online de Lightroom, que se vaya al propio ritmo. Es una modalidad que se llama mixta, en donde tenemos una clase así online, libre, y tenemos luego 4 clases que puedes ver en cualquier momento. Esta también, cuando compren el curso van a poder verla en cualquier momento y va a estar disponible libre, pública, hasta el miércoles y la pueden compartir con quien ustedes quieran, ¿ok? Es mejor que los videotutoriales. Eso era lo que queríamos. Esto no es un tutorial, esto es gente hablando con gente. Y eso es lo que queremos construir con la educación online desde EFA Contigo. Y bueno, ojalá lo estemos logrando. Gracias a todos entonces. Les voy a dejar, como les dije, como dicen los youtubers, aquí el link a el curso para que si se animan, tienen chance, lo puedan tomar. Va a estar disponible, la inscripción va a estar abierta, es cupo ilimitado, porque son clases que están grabadas y las pueden ver en cualquier momento. Y bueno, también estamos disponibles por nuestras redes, @escuelafotoarte, nuestra página web, laescuelafotoarte.com. Los quiero mucho y los vemos por ahí. Chao.